Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado corazón de María, Sé la salvación mía. glorioso patriarca San José. Ruega por nosotros. Muy bien, pues tomen asiento. Y ya que nos hemos tomado un bonito descansito para celebrar la fiesta del Señor de los Milagros, Santo de los Santos, como Él se merece, ya retomamos nuestras catequesis. Estamos ahora ya en la recta final del curso. Vamos a ver si conseguimos acabar los puntitos que nos quedan sobre el cuarto mandamiento, que son todavía unos cuantitos, pero son cositas que las tenemos que reflexionar un poco porque es doctrina, digamos, de cada día, ¿no? Todos somos hijos, algunos sois papás, mamás e incluso abuelitas, y todavía no hay ningún abuelito por aquí. Todo llegará. Vamos a recordar el punto 2218. 2218 del Catecismo, que es donde nos hemos quedado. Entonces, tenemos ahí que nos dice: el cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En la medida en que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades. Y en momentos de soledad o de abatimiento, Jesús recuerda este deber de gratitud. Entonces ahora el Catecismo acude a los libros de la sabiduría, especialmente el libro de Ben Sirach, sobre el capítulo 3, que habla de estas cositas. Ben Sirach es el mismo que el Eclesiástico. Y el libro de Coelho, que es el mismo de Eclesiastés. ¿Seguro? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Sí. Sí, claro, están seguros, están bien. Así es. Entonces, el Catecismo toma unos párrafos, unos versículos del libro de Ben Sirach, Eclesiástico, capítulo 3. Lo que vamos a leer ahora son los versículos del 2 al 6. Dice el Catecismo: el Señor glorifica al Padre en los hijos y afirma el derecho de la madre sobre su prole. Quien honra a su padre expía sus pecados. Miren, aquí tenemos un camino de purificación. Como el que atesora es quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos y en el día de su oración será escuchado. Quien da gloria al Padre vivirá largos días, obedece al Señor quien da sosiego a su madre. Para que vean ustedes la importancia que tienen las madres, los padres, ¿no?, en respecto a dar gloria y ser camino de santidad. Y ahora baja a los versículos del 12 al 13 y el 16. Seguimos con el Catecismo, ¿eh? ¿Qué capítulo es? El 3. Hijo, cuida de tu padre en su vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente, no le desprecies en la plenitud de tu vigor. Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre. Aquí se pone un poquito bravo el Espíritu Santo. Bueno, entonces este punto se refiere, como se ve, a aplicaciones, ¿verdad?, del cuarto mandamiento en los hijos mayores de edad. El Catecismo, que sigue el hilo de la Sagrada Escritura, como estamos viendo, no especifica si son hijos que viven en casa o que ya están emancipados. Lo que sí está diciendo es que cuando un hijo alcanza la mayoría de edad, sea que se haya emancipado
o sea que no se haya emancipado, esa es una buena ocasión para demostrar la virtud. Porque en todo momento tenemos que estar practicando la virtud y tenemos que ir a alcanzar la santidad. Si repasamos el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, nos vamos a encontrar ahí, ustedes que son tan sabios ya en Sagrada Escritura y sabias, sabemos el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas se refiere a una de los grandes atributos de nuestro Señor Jesucristo, que es el que más nos gusta, y de Dios Padre, que es la misericordia. Muy bien, la misericordia. Entonces ya tenemos las famosas parábolas de la misericordia, que es una de las grandes características de este Evangelio. Nosotros lo hemos aprendido, ¿verdad? Porque como ha habido el año de la misericordia, hemos reflexionado hondamente sobre este pasaje, especialmente ustedes, me consta, porque ahí se ve la sabiduría que brota de todos ustedes, ¿no? Bueno, resulta que aunque la parábola no lo diga, ¿no? Esta parábola la hemos leído muchas veces, ¿no es cierto? Se está relatando la situación de un hijo que ha cumplido mayoría de edad. Entonces, ahí se destapa esta relación. Y el menor de ellos le dice al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Obviamente, si fuera un niño de 3 años, el papá no se lo daría, ¿no? Se supone que tiene mayoría de edad, ¿no? Entonces es como si también él reclamara: yo ya soy mayor de edad, estaba ya esperando esta ocasión, dame lo que me corresponde. Claro, este tipo de reacciones está denotando, pues no solamente que ahora está obrando mal, sino que antes tampoco seguramente estaba obrando con demasiada virtud. O sea, antes tenía quizá más que una obediencia filial, una obediencia servil, más bien. Seguramente no agradaba demasiado a Dios. Quizá de esta parábola podíamos aprender o obtener una observación, ¿no? Digamos que la reacción de este hijo, cuando cumple la mayoría de edad y pide la parte de la herencia, está delatando su mayor pecado. Y su mayor pecado es no haber vivido a gusto en la casa de su padre. Estaba ahí como un poquito a veces a regañadientes, y a ver cuándo me llega la mayoría de edad, yo hago mi vida y con mi herencia, bueno, todo ese rollo que todos no lo sabemos muy bien, ¿verdad? No hace falta que lo repita más, ¿no? Bueno, no sé si el caballero es capaz de darse cuenta de que realmente viviendo con su padre era un verdadero privilegiado. Va a tener que estar ahí casi desayunando con los chanchos para darse cuenta de que qué bien estaba yo en la casa de mi padre. La verdad es que a veces tenemos más vueltas de las que se debe en el cerebro. Estamos un poquito así tronados, ¿verdad? No sé si es la palabra más adecuada. Bueno, entonces, como este sentimiento de orgullo y de liberación tonto que sienten algunos cuando cumplen la mayoría de edad, o a veces, ¿no? Cuando tienen 14 años y empiezan a ver a su hermano mayor que le dan permisos para no sé qué, para no sé cuánto, ya puede coger el carro, y entonces ya, cuando yo sea mayor ya tengo ganas de ser mayor. ¿Liberación de qué? ¿Liberación de qué, no? Porque ¿acaso eres hijo o eres esclavo? ¿Qué cosa eres en casa? Hay que razonar antes de actuar tantas veces, ¿no? Sobre todo cuando estamos en esa adolescencia de la que a veces no hemos salido, aunque hayamos cumplido los 60 años. Pues es cierto que a veces la mayoría de edad puede y debería ayudar a reenfocar el cuarto mandamiento, que es lo que nos está diciendo este punto del catecismo. El catecismo va analizando todos los pasos del hombre, porque el hombre, en todos los momentos de su vida, siempre está sujeto a las tentaciones y a las consecuencias del pecado original en nosotros. Nunca hay que negar ese gran dogma de fe y que hay que aplicar la gracia de Cristo para resolverlo. Así nomás no se resuelve. Bueno, aunque el enfoque sea distinto, eso no significa, cuando ya tengo mayoría de edad, que tengo que vivir de modo diferente. Especialmente si durante mi adolescencia y juventud pues no he sido demasiado observante, no he sido el hijo modelo. Lo que desde luego no sería muy cabal es que antes de ser mayor de edad tuviese sencillamente un deber de obediencia.
obedezco porque me toca, pero cuando yo ya me vaya, entonces, ¿qué pasa? Que a los 10 minutos que me he ido de casa ya he cumplido la mayor edad, ya me ha encantado el cumpleaños feliz de mis 18 años, entonces ya mañana me voy a vivir solito, ya tengo mi sueldo, ya tengo mi no sé qué, se acabó eso de obedecer. Bueno, pues acabas de pronunciar el gran absurdo de tu vida. Porque, miren, es tan absurdo todo eso como a veces se plantean las leyes del aborto, ¿no? Que dicen, vamos a permitir el aborto hasta la semana no sé cuántos. Semana 7, la semana 6, la semana 3 o la semana que sea, ¿no? Bueno, o sea que hasta la semana 8 no puedo asesinar, pero en la semana 8 más un día ya puedo ser asesino. Pues vaya moral, ¿no? Vaya moral tan que cada uno se imagine el adjetivo que corresponde ahí. Pero sí es cierto que tiene que haber un tránsito de esa debida obligación que tiene un hijo para con su padre, evidentemente hacia un sentido de respeto. El respeto no se debe perder nunca. Lo que se espera de este hijo mayor es que tenga y ejerza la responsabilidad para con sus padres en la medida que le corresponde en cada momento. Y es muy necesario educar a los hijos de manera que vayan afrontando responsabilidades y que vayan entendiendo todo este proceso. Este punto dice, en la medida que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad o de abatimiento. Esto de ayuda material, vamos a poner ahí como entre comillas, ¿no? Pues bueno, si usted ya tiene mayoría de edad y está empezando a trabajar, pues es bueno que empiece usted a aprender a ahorrar, no a gastar, ¿no? A ahorrar, pero también que colabore ya en los gastos de la casa. Mamá, te voy a comprar una esponja para que limpies mejor los servicios. Hombre, pues muy generoso tu corazón no es, ¿verdad? La verdad, ¿no? Hay que con un poquito de responsabilidad, además es bueno aprender cómo son las obligaciones de la vida, porque a veces vamos creciendo, es que no nos hemos enterado de nada, que hay que pagar la luz, que hay que pagar, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es algo de sentido común, ¿no? Y sin embargo es algo que a lo mejor no es tan frecuente. Entonces, así como los hijos tienen que afrontar esto y entenderlo, también es cierto que los papás tienen que ir enseñándoles en ese camino y en ese aspecto, ¿no? Algunos papás pues tienen a veces el escrúpulo de pedirle a los hijos que contribuyan a los gastos de la familia. Bueno, primero, pues que corte da por parte del hijo que no se entere que aportar, obviamente, por lo menos preguntar, ¿no? O mira, te doy yo qué sé, el sueldo de una semana para que, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, si vemos que el hijo está un poco, ¿verdad?, en la nube, ¿no? Pues por lo menos habrá que insinuarle o decirle de frente, ¿no? Así, con cariñito y si quieres con ritmo de guayno, pero habrá que decírselo. Claro, sin embargo, este hijo ya está ganando un sueldo y a veces pues se juntan los amigos y vamos a pagar la cena juntos o vamos a hacer un viaje a no sé dónde y lo pagamos todo a medias. Pues mira, con los amigos sí, con los papás no. Hombre, pues un poco así. A veces los papás es que han engreído demasiado a los hijos, ¿no? Entonces, pues también reciben lo que otras veces no es así, ¿no? Bueno, lo lógico es que eso salga del hijo, insisto, que para eso está creciendo y madurando, ¿no? Que no haya la necesidad del papá o de la mamá que tienen que hacer eso, ¿no? Pero yo creo que es un trabajo conjunto y que denota la madurez que tú estás corriendo, ¿no? Estamos hablando de esas situaciones en las que uno tiene que comenzar a pensar y a tomar responsabilidades para con sus papás. El catecismo le preocupa esto a nivel general. Dice que la ayuda no sea solamente material. Habla de ayuda material y habla de ayuda moral. En los años de vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad o de abatimiento. Es que yo creo que eso es muy interesante. El Papa Francisco ha hablado muchas veces sobre la compañía que hay que hacer a veces a los ancianos en la casa, que están muy solos a veces, ¿no? Quizá a veces la coyuntura de la vida es así, ¿no? Porque
las vidas en las ciudades son así, a las 6 de la mañana todo el mundo ha salido de la casa, ¿verdad? Uno por aquí a trabajar, otro por aquí, el otro por allá, el otro los niños. El abuelito quizás está ahí, que se levanta no se sabe qué hora, ¡te dejé el desayuno! Ya, bueno, el abuelito va ahí con su tacita con el desayuno, pero claro, pasará muchas horas solo, ¿no? Pasa muchas horas solo, ¿no? Entonces, llegar y conversar un ratito con él, pues no es mala idea, ¿no? Aparte de las demás cosas que dice aquí, ¿no? Pero fíjense que a veces estas cositas, cuando uno es joven, es a veces un poquito más egoísta de lo normal y ni se da uno cuenta, porque a veces es bueno sentarse con la mamá a hablar, sentarse con el papá a conversar, y entonces uno, con su, a lo mejor 20 años, que le respira todo a color de rosa, ¿no? Pues conversar con una persona de 20, 30 años es aprender muchas cosas. Es aprender muchas cosas. También yo creo que el papá y la mamá tienen que aprender a qué conversar para educar a los hijos, no empiezan a contar ahí las peleas de papá o de mamá, ¿no? Evidentemente, hay que tener sentido común todos, ¿no? Pero creo que ayuda mucho, porque quiero aprender y porque también recibo, ¿no? Y a veces, pues los papás pueden tener ciertos problemitas, a lo mejor, qué sé yo, el papá está cargando el peso de una deuda o de alguna cosita o que no le pueden alcanzar yo qué sé, los estudios de los demás hijos, ¿no? Pues bueno, yo veo al papá preocupadito a lo mejor, ¿no? Papá, ¿por qué estás preocupado por ti? Porque pues me convenía conversar con él, ¿no? Era bueno, ¿no? O quizá hay otras cositas. Entonces, como uno, si tiene esa vocación de formar familia, pues va aprendiendo esas cositas, ¿no? Eso es, bueno, ya ven que el catecismo también nos sitúa en el estado del hombre. Faltaría más, ¿no? Entonces, momentos de soledad, momentos de abatimiento, enfermedades, vejez, esa ayuda no se paga ni con todo el dinero del mundo, evidentemente, ¿no? Entonces, ahí se está resaltando la importancia de saber compartir nuestro tiempo con nuestros mayores. Desde luego que podemos acudir acá a Marcos 7, 9, 13. Marcos 7, 9, 13 es un punto de referencia que no he citado antes, pero que este pasaje de la Escritura, del Catecismo, el punto 2218, pone como busque este punto y reflexione, ¿no? Me decía también, qué bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís, si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda lo declaro corbán, es decir, ofrenda. Ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. O sea que el Señor se daba cuenta, ¿eh? Es decir, Dios se da cuenta. Dios se da cuenta de las meteduras de pata, egoísmos, estas cositas que pasan en todas las familias. Aquí Él pone un ejemplo, pero luego hacéis otras muchas cosas semejantes a estas. Bueno, aquí habla de este tema del corbán, que no sé si alguna vez les he explicado qué es eso del corbán. Corbán para arriba y corbán para abajo. Pues vamos a explicarlo un poquitito, ¿no? Resulta que en los tiempos de nuestro Señor se había adoptado una práctica que era censurable con relación a las ofrendas que se dedicaban a Dios. Entonces, lo que está denunciando nuestro Señor es la hipocresía de los fariseos a ese respecto. ¿Por qué? Porque anteponían su propia tradición, la que ellos habían creado, a la ley divina. Entonces, profesaban salvaguardar para Dios lo que se había declarado corbán, pero pasaban por alto el requisito divino de honrar a los padres.
No piensen ustedes que estamos tan alejados de estas cositas, ¿no? Porque a veces, pues a veces los sacerdotes o lo que os dediquéis quizá un poquito a pastoral, ¿no? Pues cuando llegan a veces las fiestas de los santos, ¿no? En los pueblos, ¿cuántas veces hemos visto? Es que esto es la costumbre. La costumbre ya sabemos qué significa, ¿no? 20 cajas de cerveza que ha donado la Felipa Guamán y luego el señor Romualdo Antúnez, pues a otros tantos, ¿no? Esto es la costumbre, pues no se puede quitar la costumbre. ¿Pero es la costumbre divina o es la costumbre humana? Luego haces una encuesta de cuántos están casados por la iglesia, cuántos han bautizado a sus hijos, cuánto, en fin, te quedas helado porque ahí hay una falta enorme. La costumbre. O sea que estas cositas que denuncia el Señor, no piensen ustedes que es un momento, será el momento anecdótico lo que Él dice, pero los hombres tropezamos casi con las mismas piedras. El demonio no es tan inteligente para inventar nuevas tentaciones. Los tontos somos nosotros de caer en las mismas. Sigamos con el Corbán después de este paréntesis. Resulta que los fariseos estaban enseñando que con que una persona dijera con respecto a sus bienes o parte de ellos, esto sea Corbán o esto es Corbán, es decir, sea una dádiva que se daba, una limosna, un dinero, una ofrenda que se daba a Dios, entonces ese dinerito ya no se podía utilizar para ayudar o satisfacer las necesidades de los papás. Por muy necesitados que esos señores estuvieran. Aunque esta misma limosna o esa misma ofrenda se podía hacer uso de esos bienes hasta su propia muerte si lo deseaba. Entonces, de esta manera, ellos, los fariseos, entendían que se estaba honrando a Dios, porque esto es para Dios y esto no se toque, lo que es de Dios y punto, ¿no? Pero finalmente su corazón no estaba de acuerdo con los justos requisitos divinos, ¿no? Honrar a tu padre y a tu madre. Entonces Jesús le reprocha. Jesús no está de acuerdo con eso. Y claro, aquí tiene una fuerza muy interesante porque finalmente Jesús es Dios. Ellos están diciendo, es ofrenda para Dios. Y Dios les está diciendo, me parece que os estáis equivocando. Os estáis equivocando, ¿no? Entonces esto tiene una validez tremenda, ¿no? Bueno, hay falta de cariño, les reprocha. Hay falta de respeto a los padres. Pretenden como canonizar con eso de que esto se lo doy a Dios y ya quedó como exonerado de ayudar. O sea que fíjese usted qué interesante, ¿no? Supongamos que usted es mi mamá, ¿no? Entonces yo ya voy viendo, dándome cuenta que usted está dando ahí, qué sé yo, un ataque de apoplejía o cualquier cosa de esas que voy a tener que gastar platica en usted, ¿no? Entonces yo digo, uy, antes de que se me pierda la plata por la apoplejía de la mami, esto es Corbán, intocable. Te cayó la apoplejía. Ay, qué pena, porque yo tengo ahí un dinerito, pero es Corbán, mami. Se queda uno ahí medio tonto, ¿verdad? Pero, claro, es que fíjese la astucia, ¿no? Porque astutos somos un poquito, ¿verdad? Toditos, ¿no? Entonces, el Jesús dice, no, esto no va por aquí. El deber para con los padres no puede ser suplido porque es mandato divino. Acá es donde el catecismo, además, nos pone dos textos que hemos ya leído, ¿verdad? Eclesiástico 3, del 2 al 6. Y empecemos un poquito comentando esto, porque acá se dicen cosas muy bonitas, ¿no? El Señor glorifica al Padre en los hijos y afirma el derecho de la madre sobre su prole. Bueno, sin duda alguna se está haciendo referencia al sentido del respeto y de la responsabilidad por parte de los hijos independizados o emancipados, se puede utilizar esa palabra, o cuanto menos mayores de edad. Entonces, quien honra a su padre, expía sus pecados. Esto se está citando un libro del Antiguo Testamento. Es una manera de purificar, es una manera de reparación, es una manera de hacer penitencia. Y esta manera de reparar, purificar o hacer penitencia es que estemos queriendo a nuestros padres.
Porque también es cierto que el tiempo que yo tengo que pasar con mis papás, ¿no? Pues eso resta del tiempo de mis ocupaciones, claro, ¿no? Entonces, venzo un poquito mi tiempo, mis cosas, mi no sé qué, ¿no? Y a veces sucede, ¿no? Que yo veo a veces los hijos, ¿no? Porque a veces se ven cosas muy bonitas, ¿no? Sobre todo cuando a veces llega uno a hospitales, ¿no? Que vienen trayendo al papá, pues hago su examen de X, ¿no? Pero el papá camina a una velocidad de 1 por hora. Yo creo que me pondría nervioso solamente de trasladar eso. Entonces, hay que hacer una penitencia, hay que vencerse uno a sí mismo, hay que tener paciencia, ¿no? Además que a veces las conversaciones de los abuelitos no... ¿qué ha dicho el médico? Le tienes que explicar 20 veces y al final, bueno, le hablas en chino porque total da igual. Y uno tiene que repetir y volver a repetir. O sea, que hay todo un trabajo ahí de penitencia, de purificación muy interesante. Y esto viene ya desde normas de la sabiduría del pueblo de Israel. Abandonar esto es un gran peligro. Asistirlos en su vejez con su enfermedad, en su abatimiento, ¿no? Pero también se llega a decir, bueno, mira, yo ya haré otra penitencia, ¿no? Una limosnita para los pobres del tercer mundo, ¿eh? Contribuiré con la parroquia, ¿eh? Voy a pagar tres pisos de 3 metros de la parroquia, ¿verdad? Y voy a buscar una señora que cuide a mi mamá y que la llevará al hospital, a 1 por hora. Pues eso. Creo que todos están pensando donar para la parroquia o cuidar a sus ancianitos. Entonces, claro, hay que parar un momentito, ¿no? Porque como todos tenemos pecados y si quieres expiar los pecados, pues eso es una buena manera de hacerlo, ¿no? ¿Quieres hacer penitencia? Pues voy a hacer 3 días de ayuno. Pues mira, no haga usted tanto ayuno y cuide al menesteroso, en este caso a su papá, ¿no? Si quieres seguir el camino de Jesucristo. Esto mismo se puede aplicar a un montón de cosas en la familia, ¿no? Porque a veces estamos ahí que es que ya no aguanto a mi esposo. Pues haga usted penitencia por sus pecados. Si su esposo le está colaborando a que usted pase menos tiempo en el purgatorio. ¿O prefiere pasar más tiempo en el purgatorio y menos con el esposo? Es que el purgatorio debe ser más divertido, seguro. ¿Qué sabrás tú lo que es el purgatorio? El purgatorio es horrible, ¿no? Como nos han dicho algunos santos, el menor sufrimiento allá no tiene ni comparación con el mayor sufrimiento de aquí en la tierra. Entonces, mi esposo o mi esposa es una delicia. Pues todo esto nos puede servir para la purificación y la expiación de nuestros pecados, ¿no? O sea, la doctrina católica siempre ha dicho que la auténtica penitencia es la que comienza por asumir los deberes del Estado en nuestra vida. Porque qué gracioso, si yo me pongo a hacer mucha penitencia y no estoy haciendo lo que tengo que hacer, el Señor se me puede cruzar el brazo y mira, aquí hay algo que me suena mal, no me cuadra, ¿no? Claro, es aquello de antes es la obligación que la... Entonces hay que cumplir nuestras obligaciones y a veces para cumplir eso nos sirve de camino de purificación. Esto ya nos lo viene no simplemente del catecismo, sino del libro de Ben Sirac. Bueno, ¿qué más dice este? Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos y en el día de su oración será escuchado. O sea que la cosa parece bastante clara. ¿Tú quieres que tus hijos el día de mañana tengan un cuidado hacia ti? Cuida ahora de tus papás. Hay por ahí una historieta que circula por ahí, no sé si les he contado alguna vez, y si no, da igual, se las voy a contar. Pues se cuenta que en una casa vivía una familia y con ellos vivía el abuelito. Entonces, cuando el abuelito había que cuidarlo más, el papá decidió llevar al abuelito a una residencia. Entonces, ¿qué hizo? Se cargó, porque eran un poquito pobres, se cargó al abuelito ahí a las espaldas y cuando llevaban ya un trecho caminando, el papá, el padre, ¿no? Se paró un poquito a descansar debajo de un arbolito, de una encina. Todos saben lo que es una encina, ¿no? Bueno, pues muy bien. Y dejó al abuelito ahí en el suelo, ¿no? Entonces el abuelito dijo, mira qué casualidad.
Cuando yo llevé a mi padre a la residencia, también me paré aquí debajo de este árbol para descansar. Esas historias que tienen los abuelos de que se acuerdan de todo cuando tenían 3 años, pero que el papá se quedó pensando, pensando y dijo, espero que mi hijo no me tenga que decir eso, cargo al abuelo y se lo llevo a casa. Pues qué bonita historia. Bueno, ahora como llevamos al abuelo en carro a la residencia, ya no suceden estas cosas, por desgracia, ¿no? Pero pero igual, ¿no? Yo recuerdo una señora que era bien graciosa, que yo la había conocido de pequeñito porque tenía una pollería de estas que asaban pollos ahí cerquita de donde vivíamos nosotros y a veces los domingos pues íbamos a comprar el pollo allá, ¿no? Y cuando la vimos, ¡anda, la pollera! Resulta que era mi feligresa, ahora yo de cura, ¿no? Bueno, pues esta señora que era un poco graciosilla ella, decía, mire padre, lo que me ha dicho, yo creo que les he contado, ¿no? Porque me hago viejo y cuento, repito las historias. Que mire lo que me ha dicho mi nieta. ¿Te ha dicho tu nieta? Sí, más o menos como tu nieto. Y dice, mira abuelita, te quiero tanto, 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 que cuando yo sea mayor y tenga sueldo, te llevaré a la mejor residencia que encuentre. La abuelita venía. Eso me ha dicho mi nieta, que me quiere mucho. Bueno, claro, las cosas que se aprenden en casa, ¿verdad? Quien honra a su padre, dice el libro de Ben Sirac, recibirá contento de sus hijos. Que unos niños ven que en casa se cuida el abuelito, pues eso es la mejor lección que se les puede dar. Y eso vale más que todas las correcciones del mundo. Y claro, eso necesita, pues uno está venciéndose a veces en la palabra, ¿no? Cuidándose, el trato. Hay que realmente, cuando a veces vamos a visitar enfermitos, hay hijos que tienen que parecen un muñeco de seda, realmente los cuidan. ¡Qué bien! Da gusto. Y uno dice, cuando me ponga enfermo voy a venir aquí a esta casa a que me... Sí, que tenemos aquí a este caballero que cuida al viejito. Bueno, pues se agradece la corrección. ¿Ya regresó el audio? ¿Ya me escuchan?
Muy bien. Entonces dicen algunas traducciones, ¿no? Aunque chochee, ten respeto, ten respeto. O sea, no le desprecies en la plenitud de tu vigor. Esto es también importante, por supuesto. Muchas veces nos ocurre, ¿no? Pues que cuando nuestros padres, a los mayores de casa, les comienza a faltar quizá la agilidad mental, la agilidad física, quizá en otro tiempo tuvieron lagunas de memoria, pues empieza una frase y no sabe cómo acabarla, de repente se olvidó completamente, bueno, eso me pasa a mí continuamente, ¿no? O te cuentan una cosa 20 veces o 25, ¿no? Pues entonces cuando se pone a prueba la paciencia del hijo y a veces de los nietos, ¿no? Que ya todos los hijos y los nietos a coro ya cuentan la anécdota con el abuelo porque ya se la saben, ¿no? Esto parece como el chiste del murciélago del obispo Monseñor Norberto, ¿verdad? Que ya todos lo sabíamos, ¿no? Ahora falta ver si lo practicamos, esa es otra cuestión, ¿no? Bueno, pues sí, pasa esto, nos pasará a lo mejor, nos pasará también a nosotros, ¿no? Entonces, como estamos a veces acostumbrados en nuestra cultura, ¿no? A las cosas rápidas, ¿no? En delivery, ¿no? Pues eso, ¿no? A la hora de tratar con los ancianitos, también parece que tenemos como hormiguitas en los pies. Alguien ha dicho que Dios creó el tiempo y el hombre las prisas. Dios creó el tiempo y el hombre las prisas. Pues sí, es verdad, es un momento en el que muchas personas fallamos ahí. Y el cuarto mandamiento ahí se nos hace difícil. La mayoría de las veces es la impaciencia, ¿no? El Señor quiere que nos adoptemos a esos ritmos del abuelo. Y el que tengamos la paciencia, practicar esa virtud de sacrificar nuestros ritmos, acomodarnos al ritmo del abuelo, eso nos viene muy bien. Es como una purificación del orgullo, como una purificación también de la impaciencia. Es verdad que nosotros queremos vivir bien el cuarto mandamiento, pero muchas veces nos sentimos como traicionados por nuestras propias reacciones. Que si la impaciencia, que uno pierde los nervios, que dices lo que no querías decir, ¿no? Por ejemplo, no sería bueno que le dijéramos a nuestra mamá o a nuestro papá que se olvidó de algo, quizá importante, como puede ser la cita del médico. Claro que en nuestro bendito país olvidarse de la cita del médico es esperar medio año más. No sabemos si el abuelito llegará. Entonces, ¿cómo no puede recordar eso? Pero bueno, para eso estaba usted, ¿no? Para eso existen los celulares con alarmas de todos los gustos y sabores, ¿no? Entonces, los hijos anotan las cositas, ¿no? Y las ayudan y colaboran, papá que te toca la cita, que no sé qué, ¿no? Porque suele pasar muchas veces. Hay gente que no, que tiene a veces en esas cosas una memoria muy interesante, ¿no? O sea, a veces sería mejor a lo mejor decirle, yo te lo apunté en el calendario, tienes que acostumbrarte a eso, a mirar el calendario donde lo tenías ahí apuntadito, ¿no? Por eso es bueno regalar a todos los abuelos el calendario de la parroquia. ¿O qué te parece si ponemos una alarmita, ¿no? ¿Qué te parece si ponemos, yo qué sé, para tomarte la medicación, por ejemplo, ¿no? Porque olvidarse de la medicación pues puede ser peligroso, ¿no? O hacerle comprender que si no va a sus citas médicas, pues puede empeorar la salud. Bueno, ¿no? Ver la manera como también él también que ejercite un poquito su memoria, pero uno está como detrás, ¿no? Bueno, a veces existen esas notas, ¿cómo les llaman? El post-it ese, ¿no? Que se les puede poner ahí ¿dónde? En la refrigeradora o en la whiskera, ¿dónde es mejor? En el espejo del baño, quizá, ¿no? Donde vayan con más frecuencia, ¿no? Entonces, en fin, tener uno el acceso ahí, hay que ser un poquito en esas cositas, pues un poquito creativos, ¿no? Porque así como hay frases que a nosotros nos dañan el corazón, también hay frases que dañan el corazón de los papás o de los abuelitos, ¿no? Por eso aquí ameritaría también pensar un poquito en otra virtud, la virtud de la mansedumbre. Ya hemos hablado un poquito de ella en otras ocasiones, ¿no? Entonces sencillamente revisen sus cuadernos, ¿no? La virtud de la mansedumbre tiene mucho que ver con la dulzura y con la amabilidad. En este caso sería sobre todo eso, la dulzura y la amabilidad.
Quizá puede ser inadecuado decirle al abuelo, ¿no? Te acabo de enseñar cómo se cómo se usa el mando a distancia. Mira, mamá, aquí tienes la agenda en el celular. Tienes el primero y está mi nombre. Machuca aquí. Pues a lo mejor no es la mejor manera, pero a ver los hilos, ¿no? Quizá hay que buscar otra manerita de hacerlo, ¿no? Seguramente si es tu enamorada no le dices así. Entonces, ponemos al papá y la mamá, ¿verdad? Pues igualito, aunque se lo tengas que repetir la 8ª o 9ª o 10ª vez, ¿no? Incluso aunque haya entendido bien las instrucciones, pues no está mal imprimir un pequeño escrito con letra grandecita, ¿verdad? Donde se dejen las cosas, digamos, más relevantes si es que tiene esas ausencias de memoria. Pero sobre todo, no vaya usted a decirle, pero es que papá, ¿no te importa lo que te digo con todo lo que estoy haciendo contigo? Guárdense las fuerzas de la voz para venir al coro. Los viernes aquí tenemos ensayo de coro y se necesitan voces, ¿verdad? Fuertes, ¿verdad? Entonces, esa fuerza, vengan aquí. Ahí en ese momento canten con fuerza, pero en ese momento, no. Igualito que pasa a veces con los matrimonios en la pareja, ¿no? Que el vecino de al lado dice, mira, ya le está explicando otra vez cómo usar el celular. O sea, te lo he explicado ya 1000 veces. ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a aprender? Ya mi abuela decía, cabeza de chorlito. No sé aquí lo que dicen. Cabeza de roble o cabeza de chorlito también. Bueno, la paciencia, ya lo hemos dicho, siempre es necesaria, pero hay que añadir otros ingredientes para que el caldito salga rico. Hemos dicho la mansedumbre, ¿verdad? Hemos dicho también la humildad. Bueno, entonces, bueno, las batallitas del abuelo. Las batallitas del abuelo, ¿verdad? Las cuentitos que tienen los abuelitos para eso, ¿no? Viene el abuelito y me viene a contar. Te voy a contar cómo me enamoré de la abuelita. Entonces ya las he escuchado 5.000 millones de veces en quechua y en español. Empiezas a poner la cara, a mirar el reloj, a moverte por aquí, a ver si me llaman por el celular, ¿no? Alguien oportunamente, ¿no? ¿Y por qué no intervienes? Y le dice, ¿y qué te dijo? Ya sé lo que te dijo la abuelita, te dijo esto, ¿verdad? Se pueden utilizar otras maneras y otros modos. Hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, aprendamos a tener paciencia con esa situación. O sea, sobre todo, evitar frases insultantes, humillantes, peyorativas, ¿no? Eres demasiado viejo para eso, ¿no? Deberías estar a cargo de tu dinero y de tus cuentas, ¿no? Para tener bueno, lo que sea, ¿no? ¿Sabes qué, papá? Hueles mal. ¿Cuánto tiempo hace que no te lavas? Pareces el asno de mí. Pues hay otras maneras de decirlo, ¿no? Pero a veces es que somos toscos, somos muy toscos en esas maneras, ¿no? A veces es bueno darse cuenta de que la torpeza de nuestros mayores es una ocasión para que nos purifiquemos de nuestras impaciencias y de nuestras prisas. Bueno, eso es un acto de confianza, ver que Dios nos pone en cada momento lo que necesitamos para purificarnos. Además, siempre cabe la consideración de qué paciencia han tenido nuestros padres cuando nosotros éramos unas pulgas. Éramos chiquitos, ¿no? Y ahora toca ejercer la paciencia con ellos, ¿no? Además, tampoco se acaba el mundo, ¿verdad? Curiosamente, a veces ocurre que a los hijos los consentimos más de lo que deberíamos y, sin embargo, a los abuelitos no le pasamos una. Lo cual parece una contradicción, pero también sucede. Desde luego impresiona ver cómo en el libro del Eclesiástico se califica el pecado contra este 4º mandamiento. Eso a mí me impresiona un poquito. Como blasfemo es... Mire que el tema de la blasfemia es un pecado muy feo.
como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor. Que venga una maldición de Dios, maldito del Señor quien irrita a su madre. Y es palabra de Dios. O sea que de alguna manera nos está diciendo preguntas del examen. El examen del encuentro con el Señor, estos temas tendremos que conversarlos y allí no valdrán excusas. No es que si tú supieras, Jesús, cómo era mi papá. Normalmente, fíjense que la palabra blasfemia es una ofensa para con Dios, ¿verdad? Es el segundo mandamiento, hemos tratado todo eso, ¿no? Y cuando vamos al catecismo para recordar, ¿no? Punto 2148, ¿qué es la blasfemia? El catecismo nos dice, la blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento y consiste en proferir contra Dios de una manera interna o externa palabras de odio, de reproche, de desafío. En injurar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, abusar del nombre de Dios. Ya el catecismo nos ha enseñado que los padres son reflejo de la autoridad que Dios tiene con nosotros. Entonces, ya vamos entendiendo un poquito por qué el libro del Eclesiástico dice esto y por qué el catecismo enseña también esto, ¿no? Desde luego, creo que vale la pena aquí hacer una puntualización porque no se puede juzgar a todos por igual. O sea, hay mucha gente que estima una falta muy grave el hecho de llevar a su papá ya ancianito a la residencia y en realidad ese gesto o ese hecho, punto de interrogación, ¿es pecado? ¿Es pecado llevar al abuelito a una residencia de ancianos? Pues bueno, digamos aquí que depende, ¿no? Depende, ¿no? Si directamente fuese pecado, pues ya podríamos nosotros entender que el Espíritu Santo no hubiera suscitado tantas congregaciones que hay que se dedican a eso, porque hay bastantes, ¿no? Entonces, ese apostolado es muy interesante, muy bonito. El de esas mujeres, ¿no? Que también varones, ¿no? Que se dedican a los últimos días de la vida de una persona y ayudarles a entrar en el cielo. No solamente cuidándoles el cuerpo, sino sobre todo el alma, ¿no? Entonces tenemos que hacer un discernimiento porque el discernimiento es algo importante, ¿no? Siempre en nuestra vida, ¿no? Cuando nos planteamos el hecho de llevar a una persona anciana a un asilo, lo primero que tenemos que hacer es buscar el bien objetivo. Es decir, el bien de esa persona mayor. Y no importa nuestra conveniencia. Eso ha de ir primero. Yo recuerdo un caso que tuve en mi Sierra Querida, que era una señora bastante ancianita, de las más ancianitas del lugar, y entonces, no sé ni cómo, yo di con su casa y me di cuenta de que la pobre estaba sola, abandonada. Yo le miré el pocillo que tenía ahí de comida que le habían dejado al pie de su cama, ¿no? Y ya llevaba unos cuantos días, ¿no? Ya los gusanitos estaban engordando. Entonces dije, no, a ver qué encontré por ahí, ¿no? Y me puse a cocinarle algo, ¿no? Porque algo tenía que tomar caliente esa santa mujer, ¿no? Bueno, entonces ya arreglamos la cosa, pedimos algunas frazadas, logramos cambiar la cama, bueno, algo mejoró la situación, ¿no? Pero yo traté de comunicarme con las familiares, ¿no? Parece que era una señora que no se había casado, no tenía hijos, sus papás ya habían fallecido, por supuesto, ¿no? Lo que sí parece que tenía era plata, o tierras. Entonces lo que había eran sobrinos y cosas así, ¿no? Familiares de ese tipo, ¿no? Bueno, cuando yo di con ellos, los reuní un día y les dije, yo ya tengo plaza para esta familiar vuestra, para llevarla al asilo de un lugar, cuyo nombre no quiero acordarme. De repente se hicieron los sobrinos más famosos del mundo y más cariñosos del mundo y los que mejor le iban a cocinar, los que mejor le iban a cuidar, los que mejor le iban a todo, ¿no? Yo necesitaba el permiso de algunos familiares, claro, ¿no? No se consiguió el permiso, pero tampoco se consiguió que la cuidaran.
porque evidentemente estaba claro que no la iban a cuidar. Bueno, pues nos tocó hacer obras de misericordia con esa señora. Tuvimos que ir visitándola, ¿no? Al final, pues falleció allí, bueno, pues la enterramos con todos los sobrinos allí. Pero es que así de ruin es a veces nuestra vida, por desgracia. Así de ruin, ¿no? Bueno, vamos a tratar de resumir todo lo explicado hasta aquí. De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, el respeto a los padres, que es siempre la piedad filial, está hecho de gratitud para aquellos que, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído sus hijos al mundo. Y les han ayudado a crecer en estatura, en sabiduría, en gracia, como nos dice el Evangelio que crecía el niño Jesús. Además, cuando se hacen mayores, los hijos deben seguir respetando a sus padres. Esto nos está diciendo el punto 2217 del Catecismo. Deben prevenir sus deseos, deben solicitar dócilmente sus consejos, aceptar sus amonestaciones justificadas. La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos, pero no el respeto que les es debido, el cual siempre permanece. Lo cual conlleva a unas obligaciones con los hijos que el mismo documento, el Catecismo, concreta en el caso de los hijos mayores de edad, que es lo que hemos estado un poquito ya reflexionando esta mañana. Ahora, en la medida en que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad o de abatimiento. Algunos expertos distinguen en la edad madura diversas etapas que van desde la vejez lozana, podríamos decir, que es cuando el sujeto goza de buena salud física y psíquica, pero todavía es ancianito, ¿no? Pero todavía tiene salud física y psíquica, ¿no? Y luego tenemos pues muchas etapas, quizá la última podríamos decir que es la ancianidad ya dependiente, casi en parte o en su totalidad. A veces a esto se le llama la tercera edad, que es aquella que arranca aproximadamente a los 65 años. Algunos estamos jóvenes todavía, ¿no? Es un momento que coincide con la jubilación, muchas veces, ¿no? Se habla de una cuarta edad. ¿Cuál es la cuarta edad? Pues 75, 80 por ahí, ¿no? Cuando en muchos mayores ya empiezan a aparecer problemas funcionales y también problemas psíquicos. Una clasificación habitual distingue entre ancianos capaces de realizar las actividades de la vida diaria y ancianos incapaces de realizar las actividades básicas de la vida diaria. Pues hay gente que tiene esta edad, pero sin embargo es todavía capacitada. Miren, la primera vez que yo fui a Lourdes, era yo joven, no era adolescente, era joven. Y resulta que ese día que llegamos allí, estábamos haciendo unas ayudas en un lugar que se llama la Cité Saint-Pierre, pues había justo una fiestecita en la noche con los voluntarios. Nosotros llegamos ahí, pues medio el cerebro medio español y medio francés, ¿no? Todavía no estábamos ahí. Pero en esa fiestecita salieron ahí a bailar, como todos eran de distancia de mi juventud, ¿no? En su edad, ¿no? Pues había una señora mayor, sí, yo creo que frisaba los 70 años, que daba unas volteretas y unas piruetas. Decía, esta señora es de goma. Yo me quedaba asombrado porque no había visto cosa igual, ¿no? Tampoco que tenía mucha vida, ¿no? Pero realmente una agilidad tenía esa señora. Y no solamente para el baile, luego al día siguiente cuando tocaba limpiar, también estaba muy activa ella, ¿no? Y su mente estaba bastante fresca con la torpeza de la edad, ¿no? Propia, ¿no? Pero hay gente que conserva esas cositas, ¿no? Hay otros que por el contrario, ¿no? Les haces bailar y todos son... Cuando yo estaba en mi primera parroquia en España, los lunes siempre había cola en la consulta del médico. Ir el lunes a ver al médico era tontería porque tenías ahí 20 abuelitas o abuelitos.
¿Y a ti qué te pasa? Me duele la piernita, y a mí la caderita, y a mí la piernita, y a mí la rodillita, y a mí el piececito. Siempre era de cintura para abajo. Claro, es que el domingo había habido baile en el pueblo. El baile de los jubilados. Entonces, el lunes llegaban todos desmontados, ¿no? El médico tenía que arreglarlos. Ya, hasta el domingo que viene. Pero el lunes era peligroso ir al médico, porque ahí había toda la cola, además, contándose sus historias ellas. Pero te lo decían así bonito, ¿no? No sé, habrá sido un traspiés. En el octavo baile, ¿no? Ha sido, ¿no? Y realmente cuando uno iba por la tarde y se asomaba por ahí la cabecita, pero padre, ¿usted qué hace aquí? Debería estar rezando en la iglesia. Claro, no quieres que te mire, ¿no? No quieres que te esté chequeando, ¿no? Bueno, es muy divertido la vida de los pueblos, ¿eh? Bueno, pues resulta que, pues eso, ¿no? Hay ancianos, hemos dicho, ¿no? Que son capaces, hay esa división también, ancianos incapaces, ¿no? Como es obvio, el paso de una situación a otra siempre es gradual, por lo cual la situación de cada anciano, pues se tiene que valorar de una manera individual, ¿no? No se puede, hay unas reglas, obviamente, hay unos estándares, ¿no? Pero unas reglas estrictas, no. Cada ancianito también depende de la vida que han llevado y las alimentaciones que han tenido, va a responder de una manera a otra, ¿no? Actualmente, pues parece que debido al aumento general de la esperanza media de vida, pues es frecuente que en las familias haya ancianos longevos. Además, también las alimentaciones están a veces un poquito más cuidadas, ¿no? Que antaño, ¿no? Etcétera, ¿no? Mejor higiene, fármacos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, vamos a tener también más serios problemas de estos, ¿no? Porque se supone que algunos serán independientes, pero la mayoría son dependientes y muchas veces incapacitados para vivir con cierta autonomía. Lo cual eso conlleva una problemática compleja, con muchas facetas, y claro, todo esto origina la necesidad de fundar establecimientos especializados en la atención de esas personas. Ya hemos hablado de geriátricos, residencias de ancianos, a veces si son religiosos que bien, pero otras veces no lo son civiles. A veces hay también lo que se llaman las casas tuteladas, o sí, no sé si es exactamente ese nombre, pero consisten en que esas casas reciben atención los ancianos, por ejemplo, pongamos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces allí pueden tomar su almuerzo también, están atendiendo, están con otras personas, interactúan, ¿no? Pues las mujeres cosen, ¿no? Hacen actividades, ¿no? Los varones hacen unos jueguitos o algunas cositas, ¿no? Les dan ahí un terrenito para que siembren, ¿no? Eso en los pueblos de España, como cada vez hay más abuelos en los pueblos, se va promocionando y es bonito, es interesante, ¿no? Promocionar ayudas en ese sentido, ¿no? Algunas naciones han logrado establecer a veces un sistema quizá bastante eficaz de atención a esas personas. Lo terrible es cuando empiezan a aparecer ideas como eutanasia. El abuelito esté sonriente, pero sonriente o no sonriente, que se muera. Eso ya es muy grave, ¿no? Es cierto que el lugar donde el anciano va a desarrollarse más plenamente, sin duda, es el ambiente familiar o el ámbito familiar, donde siempre el calor del hogar va a estar, pero el gran problema en que se encuentran estas personas muchas veces ahí, en el ámbito familiar, también es la marginación, también es el aislamiento. Miren, ya San Juan Pablo II, parece mentira, en sus tiempos, nos suena Juan Pablo II como que ha sido, ¿verdad? Hace 2 días, ¿no? Pero ya han pasado unos cuantos años, ¿no? Pues él ya había organizado tercera conferencia internacional sobre longevidad y calidad de vida. Estamos hablando del año 1988. Y él ya dice ahí, el rechazo actual del modelo familiar patriarcal, hablando de 1988, el rechazo actual del modelo familiar patriarcal, especialmente en los países ricos, ha favorecido el creciente fenómeno de confiar al anciano a las estructuras públicas o privadas, que en general, a pesar de sus buenas intenciones, no pueden ayudarle totalmente a superar la barrera del aislamiento psicológico y, sobre todo, de la marginación familiar.
Si ustedes tienen cierta frecuencia en visitar estos asilos, no porque están ya viejitos, sino porque quieren hacer esa obra de caridad, se darán cuenta de que la inmensa mayoría de las conversaciones de ellos es: mis hijos no me vienen a ver, no me llaman. Esa es la inmensa mayoría de las frases que ellos tienen ahí. Entonces, 1988, papá tenía razón. ¿Y eso se habrá sanado ya? Incluso en la misma ocasión, en esa asamblea decía: hay que afirmar que no es esta la situación ideal, una residencia. El objetivo hacia el que hay que ir a dirigirse es que el anciano pueda quedarse en su casa, contando con adecuadas formas de asistencia domiciliaria. Eso decía San Juan Pablo II. También habló de esto Benedicto XVI. La calidad de una sociedad, quisiera decir de una civilización, se juzga también por cómo se trata a los ancianos y por el lugar que se les reserva en la vida en común. Quien hace espacio a los ancianos, hace espacio a la vida. Quien acoge a los ancianos, acoge la vida. Ya el año 2012. Visita una casa que se llama ¡Vivan los ancianos! Mira qué título tan simpático, ¿no? Es la comunidad San Egidio que tenía en Roma. También es cierto que, de modo general, se pueden presumir que en las relaciones geriátricas, ¿no? Pues no se presta el cuidado a los ancianos pues con el mismo cariño con que lo hace un hijo a sus papás, ¿no? Pero, claro, a cambio, la atención de esas personas, sí, es verdad, puede haber mayor profesionalidad y puede haber mayor competencia técnica. Eso también hay que sopesarlo, ¿no? No es lo ideal, pero está interesante, ¿no? La postura, ¿no? Bueno, aquí tendríamos que analizar como dos cuestiones, pero para que se queden ustedes un poquito con la cuestión ahí, con la mosca detrás de la oreja, decía mi abuela, lo vamos a dejar la mosca para la semana que viene. Y veremos esas cuestiones de acuerdo a este planteamiento que hacen San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI. Así que, muy bien, como muchos de ustedes ya pasaron los 18 años, todas estas charlitas es para que vayan ustedes pensando en el futuro. para que vayamos, ¿no? ¿Qué tal si alquilamos una casita por aquí y hacemos un asilo que ponga ¡Vivan los abuelos! Los abuelos parroquianos. Pues sería una iniciativa bonita, ¿no? Podría ser, ¿no? Bueno, lo pensaremos. Ya serían los hijos de Santa Ana, creo yo. Tenemos que hacer una nueva asociación ya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Patriarca San José, Ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda. Ruega por nosotros. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Gracias, Padre. Gracias, Padre.